Bienvenidos a Profetas en su Tierra. Compartiremos una hora de música, canciones, poesía, historias de los hacedores culturales de nuestra tierra. Diferentes géneros y expresiones artísticas serán Profetas en su Tierra. Conduce Rosy Amin. Como la gran mayoría de los músicos, comenzó abriendo sus oídos y el corazón en el entorno más cercano y familiar. Apenas 4 años y ya acomodaba su estatura frente al piano. Pero este no sería luego el instrumento con el cual más lo identificamos. Transitó aulas, clases con destacados maestros de aquí y de allá, salas de ensayo, estudios de grabación y una gran variedad de pequeños y grandes escenarios. El sensual sonido del saxo es casi una continuidad de su persona. Músico, intérprete, arreglador, compositor, docente. Hoy será profeta en su tierra el saxofonista Luciano Gutiérrez.
El día que me quieras, de Gardel y Lepera, en la interpretación, exquisita interpretación de nuestro profeta en su tierra, hoy Luciano Gutiérrez interpretando el saxo. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás, Rosy? Muchas gracias por semejante presentación. No, por favor, usted merece eso y bastante más. Gracias por venir, gracias por venir hasta la radio en este horario que no es sencillo. Hoy voy a hacerlo al comienzo porque ayer y antes de ayer se me fue el programa, nos quedamos atrapados por la charla y la música, y se fue el programa y no agradecí a todos los que han deseado buenos augurios, quienes nos han apoyado desde las páginas de Facebook, desde la llamada telefónica, el mensajito de texto. Así es que muchas gracias, porque ahí cobra sentido la tarea que uno hace. Claro. Cuando hay del otro lado una recepción, ¿no? Y también gracias a Eduardo Rivas, que es quien desde el lunes está acompañándonos en este ciclo desde los controles técnicos y puesta en el aire. Bueno, Luciano, decíamos en la presentación que desde muy pequeño... Estoy mandando el link de Radio Nacional para que me escuchen. Sí, bueno, está puesto ahí en el Facebook también, sí, www.nacionalsanjuan.com.ar. Y bueno, como la gran mayoría, ¿no?, de los músicos empiezan a desarrollar su gusto por la música en general y por algún instrumento en particular. Así es. Porque hay alguien de la familia, porque hay alguien, un amigo entrañable. Sí, siempre hay alguien, siempre hay algún un factor motivador también, o algo que hace que uno se sienta atraído por ese arte de la música o por las artes en general. Uh-huh. En tu caso fue tu viejo y sus sí, juntas. Sí, fue de todo un poco, porque mi viejo fue siempre un aficionado a la música, no solo un amante. Y en esas reuniones familiares de antes, viste, que se estilaba mucho juntarse más en familia, que ahora no es tan común, viste. Y se hacían guitarreadas y tanto mi papá como los hermanos y siempre algunos sobrinos o hijos participábamos de esas cosas desde lo poco que conocíamos, ¿no? Y de lo poco que sabíamos de todos esos géneros que rondaban por ahí, que eran el folclore, el tango, el bolero. Y después hubieron otras influencias, por supuesto. En mi infancia yo tuve la oportunidad de conocer a un par de personas infancia, adolescencia, digamos, que fueron muy referentes para mí. Una de esas fue un vecino que tenía yo que tocaba el piano. Bueno, eso me motivó un montón porque yo me sentaba a escucharlo, así de forma casual, ¿viste? Me cruzaba la casa y siempre estaba tocando, escuchaba por la ventana y me fascinaba con lo que hacía, con esas cosas de la música. En una de esas juntadas apareció un día Lucio Flores. Uh-huh. Yo debo haber tenido 7, 8 años. Pero me acuerdo porque después él me contó, tiempo después, que él se acordaba de un pibito de al lado que se quedaba escuchando cuando ellos Le se juntaban. decimos a la audiencia, por si no tiene la referencia, Lucio Flores es un pianista muy destacado en nuestra provincia, que además ha sido partener tuyo en un dúo durante mucho tiempo. Años. De hecho, lo somos todavía, ¿no? Claro, sí. Estamos en una relación más light ahora, pero sí. Han separado habitaciones. Claro, digamos que sí. Y bueno, y en realidad esa fue un encuentro que no fue el inicio de nuestra amistad como músicos, como amigos, sino que nos cruzamos por ahí, pero en ese momento había mucha diferencia de edad, eran 6, 7 años que nos llevábamos, y después, yo ya cuando estaba en la secundaria me sentí mucho más identificado con la música. Yo estudiaba desde chiquito, siempre iba al conservatorio, claro, ese tipo de cosas. Mis papás me mandaban a clases de piano. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es que desde el piano, la guitarra, instrumentos tradicionales, llegas al saxo? En mi casa había un piano y algunas guitarras, pero fundamentalmente el piano era lo que a mí me cautivaba.
a veces estaba con llave y era más tentador todavía porque lo prohibido es mucho más, entusiasma mucho más. Entonces, bueno, al final me pasaba horas jugando con los sonidos y explorando. Y en un momento me mandaron a clases porque me vieron como muy interesado en eso. Y bueno, me costaba mucho mantener una estabilidad, estudiar, tomármelo así de serio, digamos, porque para mí era un juego. Y lo fue hasta casi adolescente. Y en ese momento mi papá me empezó a llevar un poco al auditorio, a escuchar cosas de la orquesta o la orquesta de jazz que estaba en ese momento, que era la Jazz Ensemble. Memorable Jazz Ensemble, el maestro Moral. Y el maestro Moral, casualmente, es la segunda persona que te digo que tiene mucho que ver, digamos, en mi motivación para que la música se transforme en algo tan importante como lo es hoy para mí, como un medio de vida, un estilo de vida. Así que, bueno, a partir de esos conciertos, bueno, mi papá era muy entrador, por decirlo de alguna manera, era muy, digamos, sociable y se relacionaba con todo el mundo, muy hábil para las relaciones públicas. Y así que él un día me hizo ir hasta los camarines a saludarlos y me presentó, y bueno, y no sé cómo es que lo convenció para que nos juntáramos en mi casa y para que él me escuchara, a Herman Moral. Y para que él me escuchara también, y un poco el interés de mi papá era entablar una relación con él por la admiración que había, ¿no? Musical, y sobre todo porque él quería que yo por ahí me relacione con ese tipo de músicos, con ese nivel de compromiso, pero también que estaban un poco más en lo que a mí me llamaba la atención, que no era tanto la música clásica. Y bueno, al final terminaron siendo grandes amigos, y yo terminó siendo como una especie de tío en ese momento para mí, porque se juntaban seguidos, se hicieron amigos los matrimonios. Y bueno, y después cuando yo terminé la secundaria, yo hasta ese momento seguí tocando el piano. Seguías tocando el piano. Yo andaba por los pubs, tenía algunos compañeros como Lucio, a quien lo conocí finalmente a los 13 años, cuando yo empecé a trabajar en un famoso local de instrumentos musicales que ahora puedo tirar el chivo porque ya no existe, que era Charles Robbins. Memorable. ¿Y cuáles eran los pubs en esa época? ¿Hace cuánto? ¿20 había años muchos, atrás? habían más que ahora, creería yo. ¿Sí? Había muchos lugares, eran más tipo cuevitas, pero habían cosas. Y también boliches y espacios, digamos, de fiestas o ese tipo de cosas abiertos, donde también se podía actuar. Pero fundamentalmente yo empecé a tocar en los pubs más chiquitos y más conocidos, como San Isidro, Neón. Había otro que se llamaba Neón, que estaba por Rivadavia. Después había uno que se llamaba Signos, que Signos estaba en Concepción, duró muchos años, pero el momento en que yo empecé a tocar ahí era de Adobe, calculá que igual no hace tanto, lo que pasa es que han pasado muchas cosas demasiado rápido, ¿viste? Es cierto, sí, a uno parece impensable. Sí, eran años 90. Y yo era un pibe, yo recién entraba a la secundaria y empecé a trabajar porque en mi casa las cosas estaban mal económicamente y yo percibía un poco que era necesario. Me sentía como la necesidad de aportar algo y como me identificaba tanto con la música, un día me fui al centro a dar una vuelta, por ahí me paraba en esas vidrieras a ver, y dije, ¿y si yo trabajara ahí como ese que está ahí vendiendo o tocando y para atraer a los clientes? Entonces entré y pedí hablar con el dueño. Qué bueno, audacia. Y qué claro, entonces bueno, me atiende Charles Robbins, y gran amigo ahora, ¿no? Sí. Y me dice, bueno, ¿y a qué venís? Contame. Yo era imagínate, 13 años. Sí. Y le digo, yo vengo a buscar trabajo. Ah, sí, me dice, ¿y de qué querés trabajar? Y le digo, yo sé hacer de todo, yo sé tocar, le digo, sé tocar el piano, el órgano, no me acuerdo si le dije, sé tocar la lambada o alguna cosa. Y todas las cosas que están de moda, le digo, todas las cosas que están de moda para tocar para la gente, para los que vengan a ver, y puedo vender y puedo limpiar lo que haya que hacer, le dije. Bueno, me dice, empecemos por limpiar. Esta tarde puedes venir. Nada de piano, te puso una escoba. No, y me dijo automáticamente, esta tarde puedes venir, acá está tu teléfono, apágalo, gracias, por favor. Perdón. Perdona a la audiencia, una distracción. Y
bueno, nada, empecé a trabajar así de automático, por un gesto de él, como para darme una mano, porque en realidad él no necesitaba en ese momento. Él tenía 2 o 3 personas ahí en ese local. Era un local importante y tenía redes, tenía sucursales en distintas provincias, tenía como 4 o 5 sucursales. Rosario, en Río Cuarto, no me acuerdo si en Santa Fe, bueno, Rosario estaba, bueno, pero tenía 3 o 4 sucursales más. Iba bien el negocio. Muy bien. Y bueno, así que estuve un tiempito ahí, y en esos meses que estuve, lo conocí a Lucio, que apareció a comprarse un piano, un teclado eléctrico, ¿cómo se llama? Un sintetizador. Sí. Y yo me quedé fascinado ahí de cómo tocaba, lo vi probar ahí las cosas, y entonces yo mismo, ahí siguiendo los pasos de mi papá, del entrador, le dije, mirá, yo también toco el piano, ¿querés que nos juntemos a tocar? Bueno, y al otro día se terminó comprando, yo le vendí, él dice que lo estafé, pero yo le convencí de comprar uno X, y nos terminamos juntando a tocar y a compartir así todo esto de la música. Ahí lo conocí al hermano y me invitaron a acompañarlos a tocar. Ellos ya habían empezado a salir a tocar en vivo, a esos bares, que había otro que se llamaba Hampton. Sí, por acá a la vuelta. Acá estaba a una cuadra. No empecemos a acordarnos de nombre porque vamos ahí a revelar rápidamente el recorrido que hemos hecho. Así que bueno, pero para cerrarte, yo estaba terminando la secundaria y sin saber mucho qué hacer, fui y hablé con mi maestro, el que fue posteriormente mi maestro, que fue Germán Moral, y le dije, mire, profe, no sé qué hacer, a mí la música me apasiona, yo quiero hacer esto, pero tengo miedo porque no sé si se puede vivir de esto, si yo puedo, todo el mundo me dice que yo debería hacer otra cosa. No hay nadie que me diga, salvo mi papá, que me decía, haz lo que vos creas que te parece, y buscá y fíjate, y si te la tenés que jugar, te la jugás. Y bueno, así que él me dijo, vos tenés que tocar el saxo, vos tendrías que tocar el saxo, me dijo. Así me dijo. Entonces yo le dije, bueno, voy a empezar a estudiar el saxo, porque además a mí me gustaba mucho el instrumento. Por supuesto que yo se lo había comentado antes a él, y él sabía que era un instrumento que me llamaba mucho la atención por él. No había escuchado mucho más. Claro, no, por eso te decía, en el ámbito familiar, en las reuniones, en las bandas, uno suele escuchar otro tipo de Sí, en los discos, en los videoclips, por ahí uno veía Tina Turner, ese tipo de cosas, y aparecía el musculoso con el saxo, ¿viste? Era otra plan. Porque me parece que debe ser sencillo aprender a tocar el saxo, o es una creencia que es una creencia por la complejidad del instrumento, del diseño del instrumento, pero justamente esa complejidad hace que para tocarlo sea mucho más fácil. No lo quiero decir muy a viva voz porque... Si no se van a poner todo el mundo a estudiar saxo. La intención no es que todos me serruchen el piso. O sea, yo hasta ahora he podido vivir de eso porque somos pocos. Sí, la verdad que son pocos, y además la otra particularidad es que es un instrumento que no se ejecuta en las orquestas. Entonces, la orquesta suele ser un lugar de cierta seguridad, digamos, para un músico que se forma así académicamente, que digamos es como al margen de que después arman sus propios grupos o interpretan otros géneros por fuera de la sinfónica, pero digamos es como ese lugar que te protege. Y entonces el saxo ni siquiera te da esa posibilidad, ¿no? Por eso digo, en realidad el saxo sí fue diseñado para la orquesta, fue diseñado como un instrumento más de orquesta. Lo que pasa es que fue una corriente nueva, casi en el 1900, y justamente porque fue fabricado, inventado ya a fines del 1900, casi en el impresionismo, ¿sí? Después de la corriente clásica y todo eso, del romanticismo y todo, compositores como los más grandes que nosotros conocemos, Bach, Mozart, Beethoven, no conocieron el instrumento porque no existía. Claro. Y es un instrumento derivado de otros, pero desde la filosofía de perfeccionar el sonido y el instrumento. Por eso es que el fabricante, que era un luthier, fabricaba por supuesto los modelos de instrumentos que ya existían, y un día tuvo ese proyecto, encaró ese proyecto, y hasta que logró presentarlo en sociedad, por así decirlo, y tuvo muchísima aceptación porque la idea de él era fusionar los metales de la orquesta con las maderas. Entonces
entraba en un margen que no existía en la orquesta tampoco, que era un híbrido, o sea, no era ni metal ni madera. Ni madera. De todas maneras, ingresó en la fila de las maderas y se empezó a utilizar en la orquesta clásica. Lo que pasa es que eran las orquestas grandes. Acá en San Juan nunca hubo una orquesta grande. La orquesta sinfónica no es la orquesta más grande y no es una orquesta de tantas personas, podrías tener más miembros. Entonces, ¿qué pasó? Que en Europa sí se lo empezó a incorporar como instrumento estable, pero las obras en donde tenía participación eran todas las composiciones posteriores a su fabricación, claro. Que eran todo lo que es el ¿cómo se llama? El impresionismo, que es Debussy, Ravel, todo eso. Mira, quedan 4 minutitos para ir a las informaciones. Te propongo que sigamos escuchándote. Dale.
Estamos en Profetas en su Tierra hasta las 15. Hoy está con nosotros Luciano Gutiérrez, el saxofonista. Recién estábamos escuchando algunos de sus registros, pero les pido que se queden en el dial porque en el último bloque vamos a poder disfrutar del saxo aquí en vivo en los estudios de Radio Nacional. Transmite Radio Nacional San Juan, AM 910, FM 101.9, Nacional, la radio de todos. Música de fondo uno no imagina que estamos tomando mate acá con Luciano. ¿Viste estos prejuicios que hay que uno encasilla? Bueno, no, son sugerencias. Sí. ¿Con quién estás tocando ahí ese tema de Fito? Esos días son inolvidables para mí porque eso fue en el año 2004. Uh-huh.
era una época en donde nosotros viajábamos bastante con Lucy a tocar a Mendoza, a Buenos Aires, y teníamos algunos amigos que venían asiduamente, sobre todo los músicos que en ese momento acompañaban a Rubén Goldín, a quien trajimos un par de oportunidades por el ciclo de la canción que habíamos armado acá en el auditorio. Sí, recordamos, excelente ciclo ese. Sí, que duró poco, la verdad que yo no pude sostenerlo mucho más por una cuestión de presupuesto y de por ahí de logística y de trabas que por ahí circunstanciales que me hicieron por ahí que me canse rápido y que tomara para otro lado, pero cumplimos el sueño de llevar a cabo algunos shows que para nosotros eran como lo que hicimos con Nito Mestre también. Claro, pero viste que la gestión va por un lado y la creación. Yo llegué al límite de estar en la boletería a 3 minutos de entrar al escenario y yo tenía que tocar y subirme así fue como que, bueno, en realidad lo disfruté muchísimo, pero la idea hubiera sido por ahí estar un poco más acompañado claro, tener un equipo y trabajar cada uno en un área para nosotros distinta. Claro, no era posible en ese momento, o no teníamos la habilidad como para rodearnos de gente que nos ayude con eso y armar un proyecto más conjunto. Era muy personal nuestro. Y por supuesto lo hacíamos prácticamente sin plata. Eso sí, era una suerte porque yo tenía mucha gente que me aportaba o me ayudaba como para hacer eso posible, con el tema de los pasajes aéreos, con el tema del hospedaje, todas esas cosas que eran principalmente lo que más, y arriesgarte a que se llene y poder recuperar ahí arriesgarnos, los costos, nos arriesgamos mucho y gracias a Dios salió fantástico. Fue una época siempre muy llenos y en esas experiencias nos hicimos muy amigos con los músicos que venían con ellos. Sobre todo de estos chicos que eran de la edad nuestra, un poco menos, que entablamos una amistad muy grande hasta el día de hoy. Uno de ellos vive en Nueva York ahora y el otro sigue viviendo en Buenos Aires, está muy bien relacionado y trabaja en proyectos realmente muy importantes. Estuvo hace poco con Pedro Aznar actuando como bajista de Pedro Aznar. Y bueno, son chicos también del interior. El bajista es tucumano, el baterista es chaqueño, que te digo que vive en Nueva York porque se enamoró de una neoyorquina y se fue a vivir allá, pero no dejó la música, por el contrario, sigue metido en un montón de proyectos interesantes. Y después, bueno, esos son 2 que participaron de este disco, que lo grabamos así en una semana que ellos estuvieron acá, por alguna razón, no me acuerdo ahora qué justamente, pero estábamos por algún show entre medio. Y aprovechamos esas tardes para grabar una intención que yo tenía de hacer versiones instrumentales de canciones preferidas que yo tenía. Canciones que siempre me habían... del rock nacional, de León, de Fito. Exacto. Habían cosas que en ese momento nos llegaban mucho y cosas ya del pasado en ese momento para nosotros, como esas canciones de Fito viejas. Pero eran cosas que nos llegaban y que a mí me costaba muchísimo encontrar música para versionar desde el repertorio cantado hacia lo instrumental, o sea, transformar una canción que era cantada en una música instrumental, o sea, interpretar eso con el saxo en este caso. Hacerlo cantar al saxo. Me costaba mucho identificarme con la melodía porque yo era muy quisquilloso, tenía que ser una melodía que sea realmente interesante, que no fuera monótona para poderla volcar en una producción que sea más o menos interesante, ¿viste? Y porque muchas veces las canciones son repetitivas en sus melodías y lo la fuerte riqueza está en la letra. Y lo fuerte está en la letra. Entonces hay canciones que son hermosas, pero vos le sacás la letra y no hay mucho para decir desde lo melódico, desde lo ¿viste? musical, claro. Entonces me costaba y ahora yo soy bastante más fácil, más blando, pero porque uno va madurando y se acostumbra por ahí a buscar de otra forma llevar esa melodía. ¿Siempre has interpretado composiciones de otro o has compuesto vos? He compuesto también? algunas cosas, pero también. pero generalmente... Pero el fuerte tuyo es la interpretación e incluso, no sé si fuerte o no, es en lo que yo confié y lo que yo más mostré, ¿sí? Lo que siempre he mostrado. Ese lado del intérprete. La parte de la composición siempre ha sido un experimento, una exploración para mí, bastante para adentro, pero en este momento es como que
estoy sintiendo una necesidad muy fuerte. Hace un par de años que vengo con una cosa que me pica y que me hace ruido, que necesito tener mi proyecto de música, de mis composiciones y algunas cosas que tengo en el cajón, de sacarlas y revivir eso y empezar a volcarlo en un material, porque realmente creo que en todo músico hay un momento de la vida en donde es necesario plasmar el arte que uno trae. Metamorfoseándote, cambiando, buscando. Sí, es la identidad que uno va con el tiempo generando, digamos, encontrando, ¿no? Porque hay muchos momentos, hay muchas etapas de simbiosis o de mimetizarse con un músico, con otro, por identificación con los modelos que uno sigue. Mira, Luciano, has tenido distintas experiencias. Has tocado en el Jazz Ensemble, has tocado en dúo con el Lucio, con orquesta también. Has hecho obras con la orquesta, solo. ¿Y dónde estás más cómodo? Y mira, en realidad, en general siempre he estado cómodo. Nunca me metí en algo donde no me sienta, pero sí, entiendo lo que me decís, porque y justamente lo entiendo muy bien, porque esa es la gran pregunta que me, digamos, a la hora de componer, por ejemplo, o de buscar el repertorio y todo, yo me encuentro en una encrucijada, en un dilema, porque no me siento un especialista en nada todavía. Entonces, claro, es como que a mí me gusta todo y me gusta la idea de seguir probando y buscando, pero todavía no ha llegado un momento en donde yo insista sobre un género, insista en algo y quiera abocarme a eso, o digamos tenga ese instinto de buscar siempre eso mismo, ¿no? Claro. Es como que en las grabaciones que yo tengo hay mucha mezcla de cosas. Sí, hay folclore, hay jazz, hay de hecho, tango, en ese disco rock, que no se editó nunca, que está subido en SoundCloud, ahí en internet, es un disco que se llama Versiones, pero no es de un género en particular, justamente tiene de todo. Sí. Y principalmente rock, sí, pero tiene algunos casos. Tiene una canción de Ivan Lins, que es música de Brasil. Después tiene una canción de Jobim, también de Brasil. Tiene vas a escuchar tangos, vas a escuchar Alfonsina y el Mar está ahí. Claro, una samba, Alfonsina y el Mar, y hay otras cosas que hemos grabado que tampoco están ahí, pero a mí siempre me pasó eso, de no encontrar un género específico en donde yo desarrollarme más y hacerme fuerte. Pero bueno, estoy en esa etapa ahora. Yo creo que, ¿sabes por qué me pasó todo esto? Porque tal vez tengo que encontrar algo que sea más mío, más no apoyarme en un género o en el otro, sino en buscar lo que me sale a la hora de componer. A la hora de componer, que claro, que las cosas que yo he compuesto, para mí es difícil encasillarlas en un estilo o en otro, ¿viste? ¿Tenés ganas de tocar ahora? Porque he visto que has traído el instrumento. Sí, lo he traído conmigo. ¿Sí? No podía dejarlo en el auto porque ya lo dejé una vez y... ¿Sí? Lo dejé una vez y me lo robaron, sí. Wow. Qué dolor, porque es complicado, además de lo oneroso que es volver a adquirir un instrumento. Uno me parece que, los músicos en general relatan eso, que establecen como un vínculo ahí con su viola, con su flauta, con su saxo, que por más que tengas el dinero para comprarte otro, claro, ese ya lo habías incorporado como una extensión. Yo siempre me río de esa anécdota, porque yo finalmente lo recuperé. ¿Lo recuperaste? 6 o 7 meses después. ¿Dónde anduvo me lo el saxo? Me lo ofrecieron. Mirá, y lo compré. Qué ingenuidad absoluta de los que se lo llevaron. O no sé, nunca lo voy a saber. O voy a saber por dónde anduvo antes de que llegara algo. Tal vez sabían que era mío y me lo ofrecieron justamente por eso, no sé. De todas maneras, siempre me acuerdo de esa anécdota, porque es como que yo hice mucha fuerza para que el saxo vuelva a mí, como si fuese la espada de no sé, de estos dibujitos, no voy a nombrar para no quedar como un viejo. Que me dé el poder. No quiero quedar como un viejo, pero bueno, habían unos dibujitos donde yo voy preparando otro mate para mientras vos traes el saxo. Dale, vamos a hacer un poco de música. Y además, contando que no solamente has tenido maestros aquí en San Juan y has recorrido las aulas para formarte acá, sino que también te ganaste una beca, anduviste por Moscú, anduviste por Estados Unidos. Está bueno también a veces tener esa posibilidad de salir
y transitar otros espacios de aprendizaje, ¿no? Y Así otras es. culturas también, porque ir a Moscú, digamos, no es lo mismo que ir a aprender, imagino, a cualquier otro Sí, no, seguro. lugar de nuestro país, me parece que es ir a otra cultura. Sí, fueron experiencias Aunque muy, digan que muy- la música es el idioma universal, debe haber sus diferencias. No, imagínate, es enriquecedor en todo sentido, porque yo era bastante jovencito, cuando fui a Moscú tenía 21 creo, o 22, y fue una beca que no esperaba tampoco, no es que yo me postulé para una beca, sino que en ese momento el rectorado tomó la iniciativa de ofrecer una beca de estudio a los 6 primeros promedios de cada año, que eso duró 2 o 3 años. No, miento. El primer viaje que se hizo fue de docentes, fue como una especie de intercambio cultural que se generó entre el Conservatorio de Moscú y la Universidad Nacional de San Juan. Y el segundo año eligieron esto que te digo, los 6 primeros promedios de distintos instrumentos. Así que yo fui con 5 amigos, compañeros más de acá de la escuela de música. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Moscú? Estuvimos casi 3 meses. Sí, 2 meses y 20 días. Y en realidad la idea era estar 2 meses y hacer una visita por San Petersburgo, a los museos y a ese tipo de cosas, de una semana, suponete. Una visita que era mucho más turístico. Y el momento de hacerlo, nos preguntaron, como estábamos tan entusiasmados con el estudio y los cursos que estábamos haciendo, nos preguntaron, ¿quieren ir a San Petersburgo una semana o quieren quedarse 20 días más acá estudiando? Y por supuesto todos elegimos la segunda opción. Más estudiando. Sí, Mira, porque bueno. realmente en el fondo sabíamos que no íbamos a volver más a ese lugar. Sí. O por lo menos teníamos Iba a pasar un tiempo. sí, era muy poco probable, ¿viste? ¿Y qué crees que es lo mejor que te trajiste de esa experiencia? Y mirá, son muchas cosas, porque como te digo, éramos tan jóvenes que era aparecer al mundo, asomarnos y conocer una cultura realmente contrastante con la nuestra. Así que hubieron muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Con las diferencias de cultura. Y después lo otro, por supuesto, desde lo profesional o lo personal con el instrumento, fue entender, digamos, lo que era tomarse en serio una profesión así. Desde chiquitos los estudiantes tenían una disciplina y una filosofía tan fuerte y tan diferente a la nuestra que eso nos dejó impactados, nos dejó algo plasmado que nos duró muchos años. Digamos que hasta el día de hoy esa impresión que nos llevamos nos cambió. Para mí fue un antes y un después. Que ocupa el arte en esa cultura. Yo nunca me había tomado tan en impresionante, serio la música como esos primeros días que llegamos, que al principio fue frustrante porque realmente sentíamos que no sabíamos nada. A todos nos pasó cuando empezamos las clases con los maestros. A mí me tocó un maestro que era solista de la orquesta del Bolshoi, que era una eminencia mundial. Y yo no sabía qué hacía en ese lugar. Yo estaba completamente desubicado y para él también yo estaba desubicado, ¿entendés? Sí. No es que ha venido un estudiante destacado. No era ningún destacado. Acá yo era destacado, allá no, ¿entendés? Allá éramos uno del montón, uno más. Sí. Y si es que, porque ni siquiera allá el montón se destacan, allá el montón es hiperdisciplinado, ¿viste? Y hay una cultura muy fuerte con eso. Ser músico allá no es lo mismo que ser músico acá, para nada. Y así que bueno, fue una experiencia realmente muy, muy fuerte, muy buena. Muy, digamos, algo parecido a lo que me pasó cuando fui a Estados Unidos, pero ya era más grande. Y eso fue un viaje que yo gestioné por mi iniciativa propia y fue otra cosa, ¿no? Fue muy lindo también, pero fue para otro lado. Fui a estudiar el jazz. Dale, después me contás porque se nos va el programa. ¿Querés? Se nos va el programa. Se nos va el programa. Vamos, a las 15 terminamos y prometimos a nuestra audiencia que iban a poder escucharte tocando en vivo acá. Bueno, ¿qué querés escuchar? Oh, mira que no, yo prefiero que propongas vos. Vos que sos el que tiene el instrumento en la mano, propone. Bueno, no sé, hemos estado hablando del jazz. Había un tema que le gustaba mucho a mi maestro, que era a Germán Moral,
que terminó siendo como un padre, también un segundo padre, para que no se ponga celoso mi propio padre, pero realmente... No, una fue, gran persona. Tuve la oportunidad de conocerlo en la escuela de música y verdaderamente... Eso es lo que más me marcó a mí, ¿no? Hasta el día de hoy. En todo sentido también, no solo de lo musical. Y bueno, le vamos a dedicar este tema que se llama Mystic, que es un clásico del jazz. Gracias, Luciano, lindísimo. No, gracias. Lindísimo, qué maravilla. Vos decís que no es difícil tocar eso, pero yo estoy mirando acá y te digo que algo... Hay diferentes tipos de saxo, ¿no? Esto que Hay diferentes, has tocado, es una que familia. Este es el saxo contralto. Uh-huh. Se categorizan, se califican, digamos, según el registro de voz. Como las cantantes, la soprano, la mezzo, la contralto, el tenor, el barítono y el bajo. Ajá. Y te decía recién que era un instrumento fácil entre los instrumentos de viento, digamos casi que te diría que es el más fácil de los instrumentos de viento, ¿sí? ¿Estás enseñando saxo? Yo enseño, sí, tengo pocos alumnos porque realmente ahora tengo poco tiempo porque estoy en varios proyectos, pero sí, yo tengo una escuela. Una escuelita. Sí, eso te iba a decir, contanos de ese proyecto muy humilde que hay... muy a pulmón, pero es una escuelita muy querida para algunos y muy criticada también porque somos un poco el antimétodo, somos muy informales para trabajar, pero no desde no porque seamos unos irresponsables, sino porque suele asociarse la informalidad con la irresponsabilidad. Exacto, esto es una informalidad ordenada, esto es no tener un método preestablecido, impuesto para todos por igual, porque no todos somos iguales. Entonces cada uno es recibido y el método es algo que se va generando a medida de las necesidades, las inquietudes de cada chico, de cada alumno, ¿sí? Uh-huh. Entonces es una forma muy particular de trabajar porque además se inscriben en cualquier momento del año. No hay un ciclo lectivo, no hay un plan de trabajo, entonces eso se puede hacer en cualquier momento del año. De hecho pueden empezar un instrumento y al mes empezar con otro, cambiarse de un instrumento al otro. Así que, y el cupo de edad, digamos, hacia arriba no está limitado, es ilimitado, y para abajo según el instrumento, pero generalmente no recibimos más chiquitos de menos de 7 años. Por cuestiones motrices, digamos, del tamaño de las manitos, por cuestiones también de que no estamos preparados para tener chicos tan chiquitos en el espacio. ¿Cómo se llama la escuela? ¿Dónde está? ¿Y qué instrumentos? Tres Pasos. Se llama Tres Pasos, espacio de música. Estamos en Urquiza y San Luis, justo frente al Estadio Cerrado. Y bueno, somos un grupo de profes que estamos en una casa, me hace acordar a algunos lugares acá de antaño, ¿no? que han existido siempre desde que yo soy muy chiquito, donde también había una casa donde se nucleaban distintas clases de instrumentos o actividades que tenían que ver con lo musical o artístico, y así que bueno, estamos ahí reunidos recibiendo chicos por turnos, son clases individuales de 1 hora y es una clase semanal en general. Y algún que otro taller también que damos que es un poco más colectivo. Y me dijiste que era saxo, piano, ¿qué otro instrumento? Guitarra, bajo, batería y canto. ¿Te gusta enseñar? Me encanta, sí. Qué bueno, sí, qué bueno eso. Luciano, el nombre de este programa lo que intenta es revertir el refrán que dice que nadie es profeta en su tierra.
un poco haciendo referencia a que muchas veces los creadores o los artistas son más reconocidos afuera que en su propio lugar. ¿Vos creés que has logrado tus espacios, tu reconocimiento merecido acá en San Juan? Yo he investigado mucho digamos que siempre me ha hecho mucho ruido todo ese tema, ¿no? Por la identificación y por la cuestión del mandato social y todo este tipo de cosas. Uno como músico, en los comienzos, en una ciudad como esta, en una comunidad chiquita, ha sido muy difícil insertarse y sentirse bien con lo que uno hace, pero vos sabés que, bueno, a mí en lo personal, yo estoy eternamente agradecido del público sanjuanino, de cómo me ha tratado la música como profesión acá. Siempre ha sido algo en donde yo me puedo sentir orgulloso, puedo estar tranquilo, siempre pude vivir de esto. Tuve muchas veces la oportunidad de irme, de hecho lo hice y volví, así que en realidad tengo amigos o gente conocida que más de una vez me dijo en alguna oportunidad: vos deberías irte, ¿qué haces acá? Cosas como esas las escuché muchas veces, y después de mucho buscar y de preguntarme eso mismo que yo sentía que tal vez tenía que irme, llegué a la conclusión de que uno tiene que estar donde quiere estar, donde el corazón dice que tiene que estar, y el camino se va haciendo y digamos como que se hace camino al andar, como dice el refrán. Y bueno, es una cuestión de seguridad, de filosofía de vida. Nosotros los músicos o las personas como yo, que digamos que vivimos específicamente, exclusivamente de la música, en un momento tuvimos que preguntarnos, o yo tuve que preguntarme si la música era... sí, para hacer de la música un medio de vida, yo estaba dispuesto a pasar por todo ese sacrificio que significa el riesgo de no tener una estabilidad económica, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Pero para mí fue muy fácil de decidir. Sí. Porque bueno, esto me tiraba, era mucho más fuerte. Don Atahualpa decía que no solamente te tiene que gustar el canto y la música, sino que te tiene que gustar el camino también. Así es. Y ahí estamos. Bueno, Luciano, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Creo que queda un margencito como para que nos despidamos, que dejemos a nuestra audiencia disfrutando del saxo interpretado por vos. Bueno, genial. Dale, vamos con dale. algo. Gracias. Luciano Gutiérrez estuvo con nosotros en Profetas en su Tierra. Hasta mañana a las 14 nos volvemos a encontrar.